Vamos a empezar con Filemón. Filemón es justo después del libro de Tito. Filemón, vamos a leer. Filemón era un hermano, aparentemente en la iglesia en Colosas, probablemente un hermano que tenía dinero, tenía esclavos y aparentemente un esclavo se había escapado y posiblemente había robado algo de su amo y se encontró con Pablo en la prisión y se convirtió a Cristo. El consejo de Pablo para Onésimo era volver a su amo, Filemón, y Pablo intervino escribiendo una carta pidiendo por favor que Filemón lo perdonara y que si le debía algo, Pablo estaba dispuesto a pagarlo. Es una carta muy breve, pero nos da algunas eh, buenas enseñanzas acerca de la restauración y acerca de nuestra relación misma con Dios. Vamos a leer algunos versículos de Filemón. Dice así, Filemón, el único capítulo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. El hecho de referirse a la esposa y Arquipo es la idea donde posiblemente o probablemente Arquipo era el hijo de Filemón y Apia. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está preparando a Filemón por su pedido, su petición inusual y su petición que sería muy fuerte para Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, está apelando a su sentido de simpatía, de amor para él. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Así que con este comienzo vemos el deseo, la la madurez de Pablo, el cuidado de Pablo, otra vez guiado por el Espíritu Santo a escribir esta carta. Vamos a leer en las notas un poco. El escritor de Filemón, la carta de Pablo a Filemón es una de las más íntimas de Pablo, las más íntimas, donde él comparte
su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Esta carta fue escrita desde Roma, donde Pablo se encontraba en su primer encarcelamiento. Desde su encarcelamiento, Pablo escribió la carta a los colosenses y la carta a Filemón, estas dos cartas, junto con Efesios y también Filipenses. Pablo menciona que es un prisionero de Jesucristo, pero pide a Filemón a prepararle un lugar de alojamiento, alojamiento, esperando ser librado por las oraciones de ellos. Su situación es muy similar en el libro de Filipenses. Por ese motivo creemos que lo escribió de su primer encarcelamiento en Roma. La letra B, el receptor, ¿quién recibió Filemón? Filemón recibió la carta de Pablo por manos de Tíquico y Onésimo. Filemón posiblemente fue salvo bajo el ministerio de Pablo. En versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aparentemente era un hombre o un hermano de mucha importancia, un hermano de mucha importancia en la iglesia. Se ve su buena posición social y económica, su buena posición social y económica. No tanto por tener esclavos, sino principalmente porque tenía una casa que era suficientemente grande para tener las reuniones de la iglesia en Colosas. Se reunieron en su casa. Quizás era una casarona, un lugar muy, muy grande, y también por el hecho de tener algunos esclavos, aunque una persona podría tener esclavos y no tener una gran casa, pero la combinación más por la casa sería como una indicación de su buena posición socialmente y económicamente. Filemón era un colaborador en la obra del ministerio. Pablo decía, colaborador nuestro. Y aparentemente era un laico, un hermano en la iglesia que era una gran bendición y una gran ayuda, pero probablemente no fue como un maestro de la palabra, sino que estaba ahí para acompañar y ayudar en lo que él podía. Eh, Era un laico en la iglesia y él tenía una tremenda influencia en la vida de los hermanos, demostrando benevolencia y hospitalidad. Benevolencia y hospitalidad. Hospitalidad. Dice, han sido confortados los corazones de los santos. Aparentemente tenía un buen corazón, recibía a la gente, cuidaba a la gente, hospedaba a la gente y ministraba a ellos. Ahora, el propósito de este libro, de esta carta, mejor dicho, perdón. El principal motivo de esta carta es la restauración de Onésimo, la restauración de Onésimo, un esclavo fugitivo que se había escapado de su dueño Filemón. Filemón. Pablo le ganó por Cristo en sus prisiones y ahora le manda volver a su casa. Está enseñando a Onésimo que necesita ir a arreglar sus cuentas, enfrentar a su amo y ser restaurado. Podría ser muy fácil para Pablo decir, bueno, ya fue, ya está,
me podés seguir sirviendo y ayudando, acompañando, pero Pablo desea restaurarlo. Onésimo posiblemente robó a Filemón, posiblemente le robó. Por eso le dijo, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, para no poner por escrito, te robó esto, aquello, lo otro. Está simplemente mirando y anticipando algunas objeciones de Filemón, y Pablo está ofreciendo pagar lo que necesitaba pagar, ponerlo a mi cuenta. Quizás alguna ofensa de, miren sus notas, los esclavos en Roma muchas veces eran crucificados por ofensas de mucho menos importancia. Y es notable que Pablo quiso cumplir con la ley y devolver a Onésimo a su dueño. También es una muestra de la realidad de la conversión de Onésimo, que él estaba dispuesto a volver a Filemón sabiendo las consecuencias que podía sufrir por su transgresión. La ley expresaba que si alguien encontraba un esclavo escapado, que había huido, que era su deber de devolverlo o denunciarlo. No sería, aparentemente en esa cultura, no prosperaba el concepto que prospera en nuestra cultura acá, de que si vos le delatas a alguien, sos un buchón. Y que está mal visto eso. Por supuesto, eh, si alguien hace algo que está mal, uno debería eh, involucrarse o debería denunciarlo. Y sé que es delicado esta idea o este concepto, pero nosotros como creyentes deberíamos hacer las cosas bien delante de Dios. Ahora miren la salutación. En la salutación vemos la discreción y tacto. Discreción y tacto de Pablo, escribiendo esta carta a Filemón y su familia. La letra A, el prisionero de Dios. En la salutación, Pablo menciona que es un prisionero de Jesucristo, y es la única carta que Pablo lo menciona en la salutación. Como Pablo quería pedir un favor de Filemón, él no mencionó su autoridad. Él no quería comunicarse como que yo te lo estoy exigiendo. Yo soy el apóstol. Yo te gané por Cristo. Yo te ayudé o algo. Lo menciona con mucha humildad, que es un siervo de Jesucristo que está pidiendo su ayuda, un favor, que él perdone a Onésimo. Por un lado, Filemón podría legalmente denunciarlo y hacerlo morir, y sería eh, cumplir la ley, y en un sentido estaría bien legalmente eso. Él no mencionó su autoridad como apóstol, sino mencionó su condición de sacrificio y sufrimiento por Cristo. Pablo fue acompañado por Timoteo, Epafras
en sus prisiones y añadiendo la frase el hermano Timoteo a la salutación, añada cariño a la carta. El hermano Timoteo, cariño. Menciona la familia de Filemón, la familia. Filemón era un colaborador en el ministerio. No que trabajaba con Pablo directamente en el ministerio, porque Pablo nunca fue a Colosas, sino que Filemón ayudaba a edificar. Filemón ayudaba a edificar la iglesia en Colosas. Probablemente Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo, por la frase compañero de milicia que Pablo utilizó cuando se refería a uno que le ayudaba en predicar el evangelio. Probablemente Arquipo era un pastor en Colosas, un pastor en Colosas. Por eso Pablo se refiere a él y le exhorta a cumplir su ministerio que recibió en el Señor. Quizás estaba un poco flojo, quizás la noticia de Onésimo era de una situación medio triste o medio desanimador y que comunicaba de, de él. Así, o el mismo Epafras que llevó la ofrenda. Ahora, nota en la iglesia en Colosas, la letra C. Pablo incluyó saludos a la iglesia y era sabio porque Onésimo formaría parte de la congregación de hermanos. Esta carta ayudaría a los hermanos cortar cualquier tendencia de chismes o crítica. Chismes o crítica a este esclavo ladrón, prófugo que quería volver a su dueño. Pónganse en el lugar de la iglesia en Colosas que se reunía en la casa de Filemón y capaz que fue guiada por Arquipo. Ahí hay un ladrón que les roba, que se escapa, que manda sus macanas, como decimos, que traicionó al pastor y a Filemón, y de repente él aparece. Imagínense en su iglesia. Alguna familia hace mucha maldad al pastor de la iglesia o a una de las familias principales en la iglesia cuyo hijo es el pastor de la iglesia. Y de repente, después de hacer varias macanas, hablar mal, hacer algo de mucho, que hacía mucho daño, causó mucha tristeza, y de repente aparece en la iglesia. Seguramente las opiniones estarían muy divididas. Algunos quizás contentos en verlo volver, esperando reconciliación, y otros, ¿y cómo va a mostrar su cara? ¿Cómo va a volver a la iglesia? Escuchar el perdón y por ahí es falso. Él no, realmente no siente mal por su pecado y por ahí dividir la iglesia. Y esta carta fue dirigida no solo a Filemón y a su esposa, pero también a los hermanos en Colosas. Entonces, el día que vuelve Onésimo a la iglesia con la carta, Filemón va a leer la carta y también leerla a la iglesia para comunicar esta petición, ese ruego de Pablo que reciba a, eh, a Onésimo y que le perdone a Onésimo. Muy bien, vamos a parar ahí y estirar un poco. Muy bien, vamos a leer desde
versículo 4 de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Miremos a las notas. El hecho de gracias al principio de una carta era una norma en aquel entonces y una costumbre que Pablo cumplía con casi todas sus epístolas. Gálatas es la única epístola, Gálatas, que no incluye agradecimiento. Gálatas. Hay gratitud para Filemón. Pablo da gracias específicamente en sus oraciones por Filemón y el testimonio de su fe. El testimonio de su fe en Cristo. La palabra ti en versículo 4 es singular. Pablo recordaba personalmente a Filemón en sus oraciones. Oraba específicamente por Filemón en sus oraciones. Eso tocaría el corazón de Filemón. Hay gratitud por su fe, luego va a dar gratitud por su amor. Primero por su fe. Pablo huía de la fe de Filemón, sin duda de la boca de Epafras, quien era de Colosas, y también de Onésimo, de Onésimo. Onésimo seguramente habrá visto la fe de Filemón a primera mano, su trato, su actitud, seguramente se manifestó en su forma de actuar. Él habría observado su dueño y cómo él manifestaba su fe y amor para otros. La fe de Filemón, que activamente se demostraba hacia el Señor Jesucristo, también se manifestaba hacia los hermanos, hacia los hermanos. Varias veces en la Biblia menciona esta combinación de fe y amor, fe y amor. Acá dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Juan dijo en 1 Juan, si uno ama al Señor, va a amar a los hermanos. Si uno dice que no, o sea, si uno no ama a los hermanos, ¿cómo puede amar a Dios? Las dos cosas van juntas. Si ama a Dios, va a amar a los hermanos. Pablo da gracias a Dios por su fe y ora por Filemón, que su fe tenga eficacia, que tenga eficacia. Esta palabra significa tener efecto y ser productivo. Esta eficacia viene a través del conocimiento personal de Cristo, personal de todo el bien, nuestras bendiciones en Cristo que está en nosotros por Cristo Jesús. Tenga eficacia. Lo que activa y promueve nuestra fe es el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual. Eso afecta nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para tener fe tenemos que escuchar la palabra. Para crecer en la fe tenemos que crecer en la palabra de Dios porque promueve y alimenta la fe, la palabra de Dios.
A la medida que vemos que vamos aumentando nuestro conocimiento, aumenta nuestra participación de nuestra fe con otros. Ahora está con gratitud por su amor, el amor de Filemón, y ya le está preparando para pedir un favor en base de su amor para los hermanos y para otros. Ya mencionó Pablo el amor de Filemón para con todos los santos en versículo 5. Una verdadera muestra si uno tiene una fe salvadora en Cristo es no solamente un amor hacia los hermanos, sino un amor hacia todos los hermanos. No hay lugar para parcialidad, parcialidad, parcialidad en el corazón de un creyente. Y ser parcial puede ser por muchos motivos, eh, de inclinarse a amar a ciertas personas y costarse a amar a otras personas, por muchos motivos. Filemón tenía un ministerio donde él confortaba el corazón de los santos. La palabra confortable es la misma palabra que Cristo usaba en Mateo 11:28, cuando decía, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les voy a consolar. Filemón les refrescaba y les animaba. Filemón les refrescaba y les animaba, alentándoles aún en la parte más profunda de ellos, en su corazón, el centro de su ser. Los consolaba de corazón. Pablo no solo está reconociendo las características sobresalientes de Filemón y dando gracias a Dios por su ministerio tan particular del Señor, sino también con mucho tacto y discreción está preparando a Filemón por su petición de clemencia para Onésimo. Pablo está abogando por un hermano en la fe que necesita este ministerio de amor y de consuelo. Amor y de consuelo. También Pablo usaba la misma palabra confortar para describir el efecto que tendría la aceptación de Filemón a Onésimo como hermano en la fe. Está guiado por Dios, pidiendo a Filemón su misericordia en perdonando a ese hermano. Y ahora vemos la petición para Onésimo. Pablo va a pedir, está abogando para Onésimo y rogando a Filemón que le aceptara. Pablo presenta todos sus argumentos aquí con respeto y autoridad, con respeto y autoridad, no mandando a Filemón, no exigiéndole que le haga ese favor, no eh, impresionándolo o hacerlo esforzadamente, sino le está rogando para que lo haga voluntariamente. El argumento clave para Pablo es que Onésimo es un hijo en la fe de Pablo y un hermano amado de Filemón. Eso es el énfasis en la petición de Pablo. Y ahí está, digamos, los dos argumentos básicos y fundamentales. Una petición con humildad,
Vemos muchas indicaciones de la humildad de Pablo en esta carta, desde su salutación como un prisionero de Cristo a su deseo de que Filemón aceptara a Onésimo. Están mal las notas, no sé si lo corregí en sus notas, pero yo tengo, ¿no? Está bien, Onésimo, muy bien. Em, Muy bien. El deseo es de que Filemón aceptara a Onésimo para confortar el corazón de Pablo. Ahora, número uno, humildad con autoridad. No lo deja totalmente, digamos, sin expresar alguna petición muy fuerte. La frase por lo cual en versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, esta frase por lo cual es una referencia al amor y fe de Filemón. El amor y fe de Filemón, que él demostraba a todos los santos en versículos 4 al 7. Pablo podía mandarle a mostrar el mismo amor ahora a Onésimo, porque ahora Onésimo es un hermano. Pero Pablo se refrenaba de mandarle porque Pablo no quiso obligar. Pablo no quiso obligar, pongan eso en sus notas, obligar a Filemón, sino deseaba que Filemón lo hiciera voluntariamente, voluntariamente. Pablo preferiría que Filemón lo hiciera por amor, no solo por amor para Onésimo, sino también por amor a Pablo. Amor a Pablo o de Pablo. Pablo era un hombre anciano y en la cárcel por predicar el evangelio. El hecho de que Pablo menciona de que era anciano era un recuerdo e indicación de respeto que Filemón debe tener por la petición de Pablo, siendo un hombre de edad, un hombre de edad. Mencionando su condición de anciano en la cárcel despertaría una compasión y simpatía, compasión y simpatía en Filemón, en Filemón. Ahora, humildad con compasión. Pablo vuelve a rogar a Filemón por Onésimo, pero esta vez buscando despertar la compasión de Filemón por la nueva condición de Onésimo. Aparentemente Onésimo tenía contacto con Pablo en Roma cuando estaba encarcelado y Pablo le guió a Cristo en sus prisiones. Pablo le engendró espiritualmente. La frase mi hijo era un término muy cariñoso, cariñoso. Ponga eso en sus notas, cariñoso, que Pablo solo usaba con Timoteo y Tito en la escritura. Aquí Pablo usa una jugada de palabra porque el nombre Onésimo significa útil. El nombre Onésimo significa útil. Siendo incrédulo en Onésimo era inútil como esclavo, abandonando a su amo, pero ahora conociendo a Cristo, él verdaderamente viviría conforme a su nombre y sería útil a Filemón. Sería útil a Filemón. Pablo quería que Filemón le diera otra oportunidad para mostrar su utilidad y servir a Filemón.
Le envió directamente a Filemón y no le dio oportunidad para pensar en su decisión. Probablemente Onésimo llevó la carta a Filemón. ¿Qué habrá pensado Filemón cuando vio a Onésimo? Sería interesante ver cómo pasó eso, ¿no? Cómo se acercó, cómo le habló, pero bueno, no hay un relato de eso. Mire su petición, su petición. Pablo tomaba en cuenta los deseos personales de Filemón y no quiso actuar sin su permiso voluntario. Estaba sujeto a los derechos de Filemón, quien era el dueño de Onésimo. Pablo estaba intentando eh, acercarse al tema sin exigirle y mandarle, queriendo que él lo hiciera voluntariamente y con mucho tacto y con mucha paciencia se acercó al tema, escribió acerca del tema. En versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Aún en esto, Dios está guiando a Pablo a expresar un aspecto importante. El apóstol Pablo no le sobraba obreros, no le sobraba compañía. Entonces, la ausencia de Onésimo lo sentiría y está apelando a la compasión y el amor de Filemón para con Pablo. Miren sus notas. Pablo aparentemente necesitaba a Onésimo y podía usarlo en sus prisiones. Él pudiera haber escrito a Filemón pidiendo su permiso que Onésimo quedara con Pablo en Roma. Eso sería una manera de evitar el contacto y de ir informándole de eso. Pero Filemón habría contestado que sí, más por obligación a su hermano Pablo. Seguramente si Pablo le escribía, decía, bueno, me encontré con Onésimo, él recibió a Cristo, está creyendo en Cristo como su Mesías, su Salvador, y quise que él quedara conmigo. Por favor, no te enojes y espero que tenga tu bendición. No lo hizo así, lo quiso respetar a Onésimo, a Filemón, perdón, y mandarlo a Filemón y dejar realmente la decisión a su gusto. No quiso manipular la situación. Jacobo era un manipulador, engañó a Esaú aprovechando que no valoraba su primogenitura. Entonces, cuando sintió ese olor, Esaú le decía, oh, por favor, dame un poco de ese guiso. Y prendió la lamparita. Bueno, me lo vendés tu primogenitura por todo el guiso que quieres comer. Muy vivo, Jacobo. Después, guiado por su madre a poner las pieles de animales con viveza, le engañó a su padre a darle la bendición, aparte de la primogenitura, esa herencia, y manipuló la situación, engañó a ellos, a su padre. Pablo no quiso aprovechar de su amor, de su madurez, de su respeto que Filemón tenía para Pablo, entonces lo mandó para que él lo perdonara, esperando en él, aceptando cualquier decisión que tomaba Filemón. Este Pablo, Pablo
quería evitar y por eso le envió a Filemón, aunque Pablo quería retenerle. Onésimo servía a Pablo en sus prisiones en lugar de Filemón. Esto muestra en parte también el sacrificio de Pablo en mandar a Onésimo a Filemón. Pablo no estaba fingiendo, no estaba mintiendo a Filemón. Yo creo que cuando escribía estas palabras que estaba diciendo la verdad, realmente Onésimo podría ser útil a mí acá en Roma, pero quiero mandárselo para que lo veas y que lo perdones. Algunos piensan que Filemón mandó Onésimo de vuelta a Pablo en Roma para servirle en sus prisiones. Es una posibilidad, pero no sabemos si lo mandó de vuelta. Sujeción a Filemón, el apóstol Pablo, ahora sujeción a Dios. Pablo estaba sujeto a Dios. Pablo menciona aquí a Filemón la posibilidad de que Dios lo permitió con el propósito de que Onésimo recibiera a Cristo y que volviera a casa para estar con Filemón, no como simple esclavo solamente, sino como un hermano amado, como un hermano amado. Pablo menciona que se apartó de Filemón, una manera amable de decir que se fugó y se huyó de Filemón. Onésimo fue a Roma con el propósito de no ser detectado por los hombres que buscan esclavos que escaparon de sus amos. Roma sería un lugar muy difícil de encontrarlo a él por la cantidad de gente, por el movimiento de la gente y la gran variedad de caras ahí. Pero pastor, ¿él estaba preso, Onésimo, junto con Pablo o no? No, Pablo tenía Ah, libertad de recibir gente y de que le acompañaran a él. ok. Hechos 28 parece que estaba preso en una casa donde él tenía libertad de recibir gente y tener comunión con ellos. Es una buena pregunta. Muy bien. Roma estaba muy lejos de Colosas, más de 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros. Con dos cuerpos de agua bastante grandes entre las dos ciudades. Roma era una ciudad perfecta para su huida, porque Onésimo se perdería por completo en la masa de gente que estaba ahí. Ahora Pablo no pide ahora a Filemón a recibir a Onésimo y librarle de su esclavitud, solo le pide recibirle como más de un simple esclavo que huyó de su amo y que le recibiera como un amado hijo. Pablo estaba pidiendo que Filemón le reciba a Onésimo por causa de la petición de Pablo, por causa de la petición de Pablo. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo no estaba dando ideas o sugiriendo que Filemón lo largara y que lo perdonara de ser esclavo. Estaba pidiendo por favor que lo reciba más que un esclavo, como un hermano en Cristo, todavía como un esclavo. Um, y él dice, es por causa de la petición de Pablo, mayormente para mí,
Esa frase habla de que lo recibiera principalmente y mayormente por causa de Pablo, pero también debe recibirlo por Filemón y el provecho para él en la carne y en el Señor, en la carne y en el Señor. Versículo 16 al final dice, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En la carne, Onésimo es un esclavo transformado. Pongan eso en sus notas, un esclavo transformado en la carne. Es una persona completamente cambiada. Los esclavos que no eran creyentes podrían ser rebeldes, podrían ser asquerosos, podrían escaparse, causar problemas, causar miedo al dueño que le están robando algo, pero ahora que es un creyente, podría ser un gran beneficio en la carne como creyente. Y Dios le está guiando a Pablo a comunicarse con Filemón, mostrándole estos beneficios y también esos aspectos de esa relación. Es una persona completamente cambiada y distinta que antes. En el Señor Onésimo es ahora uno igual que Pablo y Filemón. Igual es la palabra que va en ese espacio. Él es un hermano amado en la fe. Recién en versículo 17, Pablo menciona su petición. Recíbele como a mí mismo. Esto no es recibirle como si fuera un esclavo arrepentido, sino como si fuera Pablo mismo. Rechazar a Onésimo sería como rechazar a Pablo. Y va aumentando lo que está en juego, la petición de Pablo está enfocando su petición cuidadosamente. Y vemos la petición con sacrificio. Pablo pidiendo a Filemón a recibir a Onésimo, está dispuesto a hacer todo lo posible para que Onésimo sea reincorporado en la casa de Filemón, aún pagar los daños aún pagar los daños que Filemón sufría cuando Onésimo se fugó, pagar los daños. Pablo estaba dispuesto a pagar cualquier daño. Esto incluiría tanto dinero robado por Onésimo, como pérdidas incurridos por la ausencia de Onésimo. Y los esclavos eran importantes a sus amos para trabajar en las quintas o en las granjas o campos, aunque Pablo dice, si en algo te dañó o te debe, es algo casi seguro que le debía y le dañó. Solo Pablo no quiso mencionarlo en la carta, cualquier cosa que por ahí habrá robado, la plata que robó, el dinero, el oro que le robó, las herramientas, no quiso nombrarlo, pero sí insinuó que era al tanto, estaba al tanto de que Onésimo eh, había hecho algo que no estaba bien. Ahora, realmente tenemos aquí una ilustración de la redención. ¿Ustedes tienen eso en sus notas? ¿Es una ilustración de la salvación? Muy bien. Pablo pide clemencia y perdón por un esclavo quien estaba en deuda y en falta con su dueño por su rebeldía. Pablo, que no tenía nada que ver con la ofensa, pide a Filemón que pusiera su deuda a su propia cuenta para que el esclavo sea libre de la ofensa y sea restaurado con una posición mucho más elevada que antes, aunque igual sigue siendo esclavo. El Señor Jesucristo pagó nuestra deuda
en la cruz y asumió nuestro pecado cuando nuestros pecados fueron cargados sobre él en la cruz y nos libró de nuestra deuda y nos libró de nuestra esclavitud al pecado para que no solo fuéramos siervos a Dios en una nueva posición en Cristo, mucho más elevado que antes, pero también siendo, eh, seguir siendo esclavo, un esclavo voluntario a Dios, como Onésimo. Seguramente fue y pidió perdón, pero estaba a la disposición de Filemón. Y si lo mandó de vuelta, como algunos creen, estaba como para servir a Pablo. Si se quedó, seguía siendo un esclavo voluntario. El hecho de mencionar que Pablo escribió la carta con su propia mano le pone en un mayor compromiso de pagar alguna deuda de Onésimo. Era común para Pablo tener a otro escribir sus cartas mientras que él dictaba. Pablo menciona la deuda de Filemón hacia Pablo. Esto es posiblemente una referencia a la salvación de Filemón. Pablo aparentemente era directamente o indirectamente responsable por la salvación de él. Otra vez, él no fue a Colosas, pero por medio de Epafras, eh, probablemente Epafras llevó el evangelio, el mensaje del evangelio, y digamos indirectamente Pablo eh, le recuerda de eso y medio como que le presenta como una posible deuda hacia él porque el mensaje del evangelio llegó por medio de Pablo a Filemón. Filemón podía refrescar el corazón de Pablo y ministrarle a él recibiendo a Onésimo. Esto confortaría el corazón de Pablo conforme a su ministerio que tenía con todos los santos. Ahora, Pablo tenía confianza en la obediencia de Filemón, en la obediencia de Filemón. Filemón obedecería la petición de Pablo en perdonar y recibir a Onésimo y también obedecería el evangelio el evangelio, en perdonar a los que nos ofendan. Había una esperanza de que Filemón haría aún más de lo que Pablo pedía. Esto no necesariamente se refiere a la liberación de Onésimo o el hecho de enviar a Onésimo a Pablo, sino es la confianza de Pablo que Filemón en su trato con Onésimo la recibiría y le trataría mejor de lo que Pablo esperaba. Tratarlo como un hermano, perdonarlo por completo y tratarlo con amor. En las últimas versículos vemos la conclusión. Pablo tiene una petición más que es de índole personal y le manda saludos de los hermanos que están colaborando con él en el Evangelio. Los planes de Pablo. Pablo tenía planes de ir a visitar a los hermanos de Colosas y pedía a Filemón a prepararle un lugar para quedar. Quizás esta petición tiene otro motivo de animar a Filemón. Pongan animar a Filemón en tomar una decisión a favor de recibir a Onésimo. Quizás le estaba diciendo, y tengo planes de ir a visitarles. No le dice, y deberías perdonarlo, pero por ahí Filemón captaba lo que Pablo quería decir. Con el conocimiento de que Pablo venía a visitarle, esto no permitiría a Filemón
a titubear o vacilar en su decisión. Le animaría a tomar una buena, muy buena decisión, sabiendo que va a llegar. Y lo primero que Pablo iba a preguntarle, ¿y Onésimo? ¿Qué pasó con el Onésimo? ¿Qué hiciste? Pablo sabía que ellos estaban orando por la liberación de él en su encarcelamiento. Y vemos los saludos de Pablo. Pablo mandaba saludos de los hermanos que estaban colaborando con él en el Evangelio. Epafras era de Colosas y aquí menciona que era un compañero de sus prisiones. No que Epafras estaba encarcelado, sino que le acompañaba y le servía en sus prisiones, en lugar de la iglesia en Colosas. Después de mandar saludos de otros 4 colaboradores, Pablo pide por la gracia de Dios en sus vidas. Aunque ya tenemos la gracia de Dios en salvación, necesitamos la gracia de Dios diariamente, diariamente. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Necesitamos gracia en nuestro espíritu, que es el espíritu propio interior de uno. Así con esta petición por la gracia de Dios en el espíritu interior de Filemón, Pablo termina su carta. Medio a las corridas, pero bueno, terminamos este libro tan cortito, pero tan significativo. Y hay mucho para meditar y recibir de esta pequeña carta. ¿Alguna pregunta o duda que tienen acerca de Filemón? ¿Algún comentario? Pastor, ¿cuántos años más o menos tendría Pablo ahí? Que dice anciano. La verdad Y que no me acuerdo de haber escuchado o leído, no tengo idea de la edad, no sé. ah, y, y el otro, estaba el hijo de Filemón como pastor. Eso, ¿cómo se haría, digamos, la función ahí? ¿Quién lo designaría a él, digamos? La verdad Eso, no no, sé, tampoco. no sé cómo lo habría puesto si fuera el pastor o el que estaba guiando a la iglesia. Es una muy buena pregunta. ¿Quién lo habrá designado como pastor de la iglesia o como guía espiritual? No hay una mención que me acuerdo de Arquipo en contacto con Pablo en alguna preparación o algo, no sé. Pero es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta que no puedo contestar? Me venía a la mente, pastor, cuando hablaba del nombre de Onésimo, que Pablo hace el juego de palabras, que dice que Onésimo es útil, que a partir de ahora, siendo un creyente, iba a ser útil, ¿no? Para él y para Filemón, con lo que decía el mismo Pablo en Romanos 3 cuando describe al incrédulo, ¿no? Que dice que a unas se hicieron inútiles, ¿no? Que todo el que está alejado del Señor es inútil a sus ojos, por algo así, ¿no? Ujú. Es Algo un- así, lo que me venía. sí, es una buena observación. Es una buena observación. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, la última prueba va a ser una prueba del libro de Colosenses, principalmente. Los primeros 3 capítulos hasta el versículo 15 que estudiamos y arrancamos hoy. Así que mañana les voy a mandar esa prueba por el grupo
Y como la prueba de la semana pasada tienen hasta el jueves a la noche, entiendo que la mayoría tienen reuniones mañana y si están trabajando o estudiando y yendo a la iglesia, va a haber poco tiempo para poder escribirlo. Si pueden escribirlo, escríbenlo mañana. Lo voy a mandar mañana, pero tienen hasta el jueves a las 10 de la noche como la semana pasada para poder terminarlo y pasarlo. Así que, ¿alguna duda o alguna pregunta? Pastor, Filipenses 4 también incluye, ¿no? El examen. O Sí, sea, a partir de... perdón, me expresé mal, sí, hasta capítulo 4. Sí, sí, hasta capítulo 4, que es poco esa parte en las notas. Sí, hasta Colosenses 4. Así pueden cubrir todo ese libro de Colosenses. ¿Alguna otra duda o pregunta? O sea, sería Colosenses Claro. completo. Sí, Colosenses completo, sí. Ok, pero Filipenses capítulo 4 que no entró en la prueba anterior, ese No, 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 no queda la prueba en esta prueba. Lo vamos a dejar mucho para estudiar y prepararse. ¿Alguna otra pregunta, duda? Si Sí, no, pastor, sí. la tesis, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para terminarlo? Sí, la tesis, tendría que entregar el tesis supuestamente hoy, pero tienen 2 días más para entregarlo. Perfecto. Gracias, pastor. Justo estaba en el medio de decir que necesitan entregar su tesis. Muy bien. Creo que la mayoría